Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal de arte. Hoy os quiero traer, en realidad estaba el otro día mirando libros antiguos míos y encontré un libro que en su época, porque lo compré en el año 84, me inspiró mucho porque ya en aquella época me gustaba mucho pintar, dibujar y tal, y entonces me lo recomendaron, una persona me la recomendó, que lo leyese porque los conceptos que explica sobre el color, sobre la figura humana, sobre la proporción, sobre muchas cosas, es espectacular. Y es que es el Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci. Ojeándolo el otro día, encontré uno de los puntos, es una recopilación de escritos de Leonardo da Vinci, encontré un escrito que me llamó la atención, donde hablaba en la teoría del color, decía: puesto que el blanco no es un color, sino neutro recipiente de todos los colores, cuando lo vemos en una alta montaña, todas sus sombras son azules. Esto tiene su causa en la cuarta, que dice: la superficie de todo cuerpo opaco participa del color de los objetos que lo circundan, con que estando privado tal cuerpo blanco de la luz del sol, por la interposición de algún cuerpo situado entre el sol y ese mismo cuerpo blanco, todas las partes de este que ven el sol y el aire participan del color del sol, es decir, el blanco, pero aquellas que no ven el sol quedan en sombras y participan del color del aire, en este caso del color del cielo. Y entonces me dije, bueno, pues voy a aplicar esta teoría, voy a hacer un paisaje montañoso, y veréis cómo aplico la técnica que nos comenta Leonardo en su Tratado de Pintura. En realidad lo que viene a decir es que todo objeto participa del color de los objetos que lo circundan, reflejan el color de los objetos que tiene alrededor. En este caso, al tratarse de un paisaje, diremos que si entre el sol y el objeto no hay nada que se interponga y no se produce ninguna sombra, ese objeto participa del blanco del aire y del sol. Si en el momento que ponemos un elemento entre medio y hace una sombra entre el sol y el objeto, esa sombra adquirirá el color del aire, en este caso del cielo. Así que vamos a verlo en un sketch, vamos a ver una práctica y lo hacemos en un sketch. Bueno, recuerdo que como siempre encontraréis en la descripción de este vídeo el listado de todos los materiales que voy a utilizar en este vídeo, así que vamos a empezar. Vamos a hacer un sketch un poco sencillo, tampoco nos vamos a complicar mucho la vida, un poco para explicar un poco la teoría esta del señor Leonardo. Esto es el macizo de la Maladeta, en el Valle de Benasque, en España, en los Pirineos, y la verdad es que es la cumbre más alta de los Pirineos, está ahí. El Aneto es el pico más alto de los Pirineos, con 3.404 metros creo que son, y la verdad, bueno, yo lo he subido un par de veces y la verdad es que es espectacular, porque las vistas, es una pasada, la verdad que... Bueno, os voy a hacer un planteamiento, es un planteamiento rápido de lo que queremos hacer, para que veamos un poco lo que os comentaba, que nos había dicho Leonardo, ¿no? El amigo Leonardo, que es el tema de cómo el color del cielo, los objetos que son blancos reflejan en su superficie, en el momento de pintarlos, el color que les rodea, el color que tienen al lado. En este caso, el blanco, que no es la ausencia de color, sino que es neutro, es un recipiente, como dice él, de todos los colores. En este caso, pues reflejará el cielo, el color del cielo, ¿vale? Entonces el dibujo de momento ya lo dejaríamos así, y pasaríamos ya a la pintura. Bueno, pues vamos a pintar. Ya me he hecho algunas mezclas de colores aquí, ya tengo preparadas, y bueno, pues empezaremos. Primero empezaré por hacer el cielo. Vamos a aplicar una capa suave de azul, la vamos a ir intensificando. Y ahora lo que haríamos es, con un pincel más fino, vamos a empezar a aplicar
el color, la nieve, la zona de sombra de las montañas. He hecho un color azul con un poco, tirando un poco a verde. Vale, ahora dejaríamos secar y a continuación iremos aplicando las siguientes capas para intensificar los colores. Bueno, una vez que se ha secado la primera capa, ya veis que los colores se aclaran mucho, entonces en este caso lo que vamos a hacer es intensificarlos. Vamos a intensificar el cielo, vamos a intensificar las zonas de nieve, sombreadas, etcétera. Bueno, pues vamos intensificando las zonas de sombra. Bueno, y ahora con un azul, pero casi tirando a un gris más oscuro, vamos a empezar a hacer pues las zonas que son como de rocas, digamos, ¿vale? Intensifico un poco más el cielo. Y dejaríamos secar un ratito más. Bueno, y una vez que se ha secado, pues ahora vamos a hacer ya los detalles, ¿no? En este caso.
Bueno, pues esta sería la ilustración acabada. Ya veis que es una cosa, ha sido rápida, pero era para que veáis un poco que el color que está dominando aquí es el del cielo, que al reflejarse en un paisaje nevado hace que las sombras se muevan en las gamas de azules y verdosos incluso, ¿no? Y verdes. Es un sketch rápido, ya veis que no me he detallado demasiado, pero bueno, para que veáis un poco cómo funciona el tema este de que nos comentaba Leonardo da Vinci. Así que lo dejamos por acabado. Bueno, pues este es el resultado final, ya veis. He seguido la teoría de Leonardo en su tratado de pintura y este es el resultado que habéis podido ver. Ya os lo he comentado todo cómo funciona al principio del vídeo, o sea que ahora no me voy a extender más en el tema este. Así que si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, darle un like, compartirlo y por favor suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, se vienen novedades, ¿de acuerdo? Muchas gracias por estar ahí, por estar siempre apoyando este canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.